Radio VJ y Metamorfosis Creativo te traen 5 tips que debes considerar antes de tener una pareja. No supongas o interpretes algo que no te queda claro. Mejor pregúntalo y comunícalo. Pregúntate, ¿es una necesidad o realmente es una elección consciente? No descuides otras áreas de tu vida. Una relación es parte de tu vida, no lo es todo. No le temas al conflicto, este es inevitable, pero este también te puede ayudar a crecer o tener otro tipo de oportunidades de mejora. Acepta la imperfección. Somos seres humanos, no somos perfectos. Entonces hay días buenos y otros no tanto. Es parte de la vida. Espero que estos tips te ayuden. Soy la psicóloga Claudia Hernández de Metamorfosis Creativo y estamos en Radio VJ, tu conexión universitaria. ¿Qué tal? Muy buen día. Nuevamente es un gusto estar con ustedes en esta tercera sesión en Radio VJ. Mi nombre es Max Waldo Arias Vázquez, soy licenciado en fisioterapia y maestro en gerontología. En esta ocasión abordaremos algunos aspectos muy importantes en cuanto a la valoración pediátrica en pacientes desde esta perspectiva fisioterapéutica. Y para ello es un gusto presentar a nuestro invitado de hoy, el cual de verdad es un verdadero placer. Bienvenido, estimado Christopher. No, ¿de qué? Gusto es mío. Christopher Nieto Valeriano, quien nos visita de la Universidad Autónoma de México, egresado de la misma, con varios años de experiencia y que también un gran amplio manejo en cuanto a los pacientes de tipo pediátrico y, por supuesto, diversos casos de lesiones deportivas. Pues bien, mi estimado, vamos a comenzar con esto que es muy importante. Eh, ¿Qué es la valoración pediátrica en fisioterapia y por qué es tan importante realizarla antes de cualquier intervención? Ok, bueno, la valoración pediátrica tiene un papel súper importante con nuestros pequeños. La verdad es que yo siempre he dicho que, bueno, inclusive hablando desde cualquier campo, una adecuada valoración va a ser un adecuado tratamiento, sí o sí, y una adecuada evolución del paciente. Entonces, la valoración pediátrica en el pequeño la podemos subdividir en bastantes fases, porque pues justamente, ¿no? Vamos a tener pequeños de diversos diagnósticos, diversas índoles. Todo esto se va a basar siempre en conjunto para establecer objetivos de tratamiento óptimos, un tratamiento adecuado para nuestro pequeño y más que nada para la evolución que es importante tanto para el paciente, la familia del paciente y para nosotros como terapeutas, ¿no? Entonces, esto es un amplio espectro. ¿Por qué? Porque lo podemos dividir desde lo motriz, lo sensitivo, hasta las funciones ya más específicas en el pequeño o ya basándonos un poquito más a lo que va a nuestros neonatos, por ejemplo, los pequeñitos que son como los más favoritos, que cumplen los hitos del desarrollo, ¿no? Entonces, en eso más que nada se va a basar la valoración del fisioterapeuta. A veces muchos tienen esa creencia de que el terapeuta solo se va a basar en que el niño se mueva. Y realmente es que sí puede ser enfocado 100% al movimiento, pero también podemos ver otros aspectos de estos pequeños, ¿no? Entonces, por ejemplo, en trastornos sensoriales, ayudar a hacer una regulación óptima, a favorecer lo que son esperas de turnos, frustraciones, etcétera, en ejecución de circuitos, etcétera, etcétera. Entonces, la valoración pediátrica en fisioterapia más que nada va enfocado al diagnóstico de que llegue con nosotros o a los estados o signos de alerta que pueda llegar a nuestro pequeño. Excelente, Christopher. Ahora bien, desde tu experiencia clínica, ¿cuáles son los primeros aspectos que tú das notoriedad cuando recibes un pequeño en consulta? Ok, bueno, realmente es que hablar desde un pediátrico es complejo, ¿no? Es muy, muy complejo. Y yo creo que en lo primero que tenemos que prestar atención es lo que nos comenta el papá, ¿sale? Y aparte, pues conocer también qué tipo de papá nos está acompañando en la valoración. Porque hay papás que te dicen, ah, es que yo noté que mi hijo hacía esto, marchaba en puntas, tenía ya las manitas en flexión, o me di cuenta de que no gateó, o no esto, no el otro, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante obtener la información del papá, primero tener un buen informante, que en este caso sería el tutor, el encargado del pequeño, y posterior a ello ya empezar a fijarnos nosotros como terapeutas en lo que realmente nos involucra, ¿no? Que pueden ser, no sé, la aparición de patrones anormales, puede ser justamente asociado a lo que te decía, ¿no? Lo sensorial, que tenga como esas discriminaciones sensoriales muy inoportunas o muy inadecuadas a su edad, o simple y sencillamente con el hecho de que sepamos la edad del pequeño no esté cumpliendo los hitos del desarrollo o no esté cumpliendo con las características que hace.
Entonces, eso yo creo que es lo más importante, lo que nos notamos. Y algo que yo en los años que he estado trabajando con los pequeños pediátricos, sí es bastante la parte del tono muscular, pero más que nada, si me preguntas desde la parte personal y profesional, yo creo que es la información que te brinda el paciente, que en este caso es el tutor, y posterior a ello, que vaya de acorde a lo que nosotros obtenemos en la valoración, ¿no? Porque el papá te puede decir, bueno, ¿sabes qué? Mi pequeño sí marcha, pero realmente no está haciendo una marcha, está deambulando. Y quizá tiene una base de sustentación muy amplia, o quizá tiene una marcha que no es eficaz, no es funcional, o lo ponemos de pie, y en cuanto lo ponemos de pie, va para abajo nuestro pequeño. Entonces yo creo que va muy de la mano lo que nos menciona el familiar, en este caso el tutor, el acompañante, y lo que nosotros obtengamos en la valoración, ¿no? Que puede ser, como ya lo mencioné, subdividida en muchos sistemas, pero que vayan de la mano. Porque de no ser así, siento que estaríamos como alterando ciertas cosas, ¿no? Que en base a eso, pues también nosotros como fisioterapeutas nos encargamos de saber que puede ser verdad o lo que no puede ser verdad, de lo que nos está informando su tutor. Excelente, bien como lo refieres, Cris. La verdad es que es una situación en la que se debe de visualizar a un paciente de una forma más integral, tal y como se precisa. ¿M? Bien, y hablando de situaciones que de pronto nos pueden llevar, ¿estás de acuerdo conmigo?, a tener como más enfoque del diagnóstico, me gustaría preguntarte, ¿qué señales o signos tempranos pueden alertar, en el caso de la figura del fisioterapeuta, para, pues, detectar asociado algo al retraso psicomotor, por ejemplo? Ok, yo creo que más que nada, a mí me gusta mucho una escala que quizá la hayas escuchado, este es Denver. Denver es una escala justamente enfocada en lo que es el neurodesarrollo de nuestro pequeño, ¿no? Y que se subdivide en motricidad fina, motricidad gruesa, comunicación, lenguaje y la parte social. Entonces, Denver es una escala que va enfocada a los hitos del desarrollo del pequeño, que yo creo que es la base de nosotros para saber que nuestro pequeño está teniendo en algún complejo. Eso en la parte de desarrollo. La otra parte en la que yo pudiese fijarme es quizá en esta transición de ciertos meses a cierta edad, pues no sé, involucrar el tono muscular, ¿vale? Porque como terapeuta sabemos que a cierta edad el pequeño ya tendría que estar teniendo un tono adecuado o inadecuado. Entonces, también algo en lo que yo recomiendo mucho es la aparición de patrones posturales que pudiesen indicarnos una aparición de algo, ¿no? Por mostrar o mencionar un ejemplo, pudiese ser esa famosa mano en garrita o el pulgar en oposición, que nos estaría hablando que probablemente nuestro pequeño esté, si no ya lo esté pasando, lo pudiese desarrollar un patrón flexor asociado a una espasticidad y que pudiese ya hablarnos de una posible lesión. No conocemos de qué índole ni qué la esté causando, pero ya tenemos ese signo de alarma. Entonces, a experiencia mía, siento que la exploración de los hitos de desarrollo en las múltiples escalas que hay, porque sé que Denver no es la única, hay muchísimas escalas que podemos ocupar y con la que más nos acomodemos, pero siento que ese cumplimiento o esa adquisición o modulación del hito del desarrollo, entonces es lo que nos pudiese hablar de que estemos posibles a enfrentarnos a una lesión o que nuestro pequeño esté pasando por alguna transición que pudiese llegar a un diagnóstico un poquito complicado. Ok, muchas gracias. Y teniendo en cuenta este tipo de escalas, mi estimado Chris, ¿qué otras, por ejemplo, nos podrías tú comentar como de las más usuales en este contexto fisioterapéutico? Algunas de las que nos puedas comentar. Ok, bueno, yo tengo una batería de escalas, digamos, llamémoslo favoritas, por así, o como las de Sí, mejor sí, que sí. me gusta aplicar a mí. Una de ellas es la que menciono, que es Denver para la parte del neurodesarrollo. Alberta, que también nos ayuda a la parte de desarrollo psicomotor del pequeño. La famosísima Grossmoto, que es una escala muy, muy eficaz en cuanto a valorar lo que es motricidad gruesa. Este, bueno, yo acompaño tonos musculares, normalmente cuando valoro gross motor siempre trato de valorar o ir de la mano junto con lo que es el tono muscular. En este caso a mí me gusta aplicar mucho Ashworth para pacientes espásticos, Campbell para pacientes con hipotonía, pudiésemos ya hablar de Peabody también, que es una escala asociada al desarrollo también. Y la que muchos llegamos a ocupar, pero sabemos que es muy extensa, pero también es muy, bueno, a mi parecer, una de las más completas, la famosa escala de Eddy, la que Ok. normalmente nos dicta la norma mexicana o la que nos sugiere ocupar, porque es justamente muy completa, ¿no? O sea, la entrevista con el papá y a la exploración que podemos hacer con el pequeño son de las que más yo pudiese llegar a ocupar con mis pediatras.
Excelente, Chris, gracias. Y ahora, y en este contexto, eh, normalmente por a veces la inmediatez, a veces también por el hecho de querer obtener la más y mejor información del paciente, ¿y qué ventajas crees tú que sea de utilizar estas escalas que evidentemente son estandarizadas en comparación a una evaluación únicamente observacional? Pues es que, bueno, desde el punto de vista observacional podemos notar muchas cosas. O sea, quizá yo como terapeuta puedo notar en el pequeño, no sé, que tiene algún patrón flexor en el miembro superior, y otro terapeuta puede llegar y decirme, no, es que es normal, o es que yo lo veo bien porque estaba acostado, etcétera, ¿no? Entonces, yo siento que justamente las escalas de cribado o de screening, que son las que normalmente puntuamos y que nos sirve de punto de referencia, son las que nos ayudan más que nada a fijar objetivos o inclusive a saber de dónde vamos a partir del tratamiento. Porque justo es lo que yo te digo, o sea, yo puedo ver un pequeño, quizá no tiene control de cuello y tronco, y lo primero que voy a hacer pues es aplicar técnicas de control motor, ¿no? Entonces, si es observacional y no tenemos como ese estándar, yo puedo estar ocupando técnicas que no van a adecuadas ahí. Entonces, yo siento que más que nada para eso nos sirven las escalas de valoración, para saber en qué punto estamos, qué vamos a realizar, cómo está evolucionando nuestro paciente o en su defecto, qué no está evolucionando de ellos, y ahora sí hacer un tratamiento mucho mejor planteado y que nuestros pequeños hagan. Excelente, muchas gracias. Y justamente hay algo que es bien importante, si estarás de acuerdo conmigo, es esta subjetividad Sí, claro. versus la objetividad basada en las escalas. Y finalmente, mi estimado Chris, ¿qué recomendaciones le podrás dejar a nuestros estudiantes en formación? Ok, pues yo creo que lo que más la mayoría de nosotros ya pasamos por estudiantes y que todo el tiempo yo creo que nuestros profesores nos decían, ¿no? Ponte a ver. ¿Por qué? Porque al final del día, o sea, ahorita podemos tener una escala muy top, pasan 5 años y sale otra escala muy top, pasan otros 5 años y sale otra escala más top. Entonces, más que nada, yo creo que es esa relación tóxica con la lectura que debemos de tener, de que si no nos gusta tener que estar ahí, porque al final del día tenemos que estarnos actualizando, ¿no? O sea, la lectura es la base de todo y tenemos que conocer desde el antecedente por qué está funcionando esta técnica, por qué está funcionando esta escala, por qué no lo está haciendo, por qué aquí sí funcionó, por qué aquí no. Y tratamientos también, ¿no? No solamente hablando de escala, sino por qué esta técnica sirve, por qué esta técnica no, por qué esta técnica. Entonces, yo lo que más les recomendaría a ellos es estudiar y actualizarse, porque sí, la escuela nos brinda, yo creo que la base, pero también sabemos que hay formaciones externas, ¿no? Entonces también las formaciones externas complementan eso y pues parte de, hablando ya de un tratamiento, del contacto con pacientes, perdón, porque como estudiante todavía tenemos el miedo de qué pasa si yo lo lastimo, ¿no? O, por ejemplo, experiencia personal, a mí me pasó con un paciente espástico. La primera vez que yo vi un paciente espástico, o sea, fue totalmente distinto a lo que me decían los profesores, porque era como de, no, pues aplicamos movilizaciones, patrones inhibitorios, coloca esto, coloca esto, y ya. Y ya cuando llegó, y fue la realidad de querer aplicar esa técnica, no es lo mismo tener al paciente. Entonces yo siento que es perder el miedo, la práctica, pero perder el miedo, la práctica y saber qué hacer con el paciente va ligado a la lectura y el conocimiento y la información que tengas. Excelente, pues muchísimas gracias, Chris, por Gracias a ti, Max. este espacio. La verdad es que ya tuvimos varios consejos y muchas formas de poder lograr un mejor conocimiento. Pues gracias a todas las personas que nos están escuchando y por supuesto viendo en esta plataforma de Radio BJ. Hasta luego, nos vemos en la próxima.